Hola, bienvenidos al tema 10, marco legal de Big Data, del curso de Big Data de Imagina Formación. En este tema vamos a hablar sobre cinco aspectos imprescindibles del marco legal que afectan de alguna manera directa al Big Data. El primero de ellos será las tres dimensiones del marco legal. Después hablaremos sobre el marco legal a nivel internacional, es decir, cómo afecta o cuál es el planteamiento internacional que hay. Y luego nos centraremos en la legislación concreta que hay en la Unión Europea y además también comentaremos los 7 fundamentos imprescindibles de la GPDR, además de terminar con los riesgos más importantes que trata el marco legal. Bien, vamos a empezar hablando un poco sobre las tres dimensiones del marco legal. El marco legal que envuelve el tratamiento de los datos a gran escala, es decir, Big Data, como venimos hablando en estos últimos temas, está segregado en tres claves o tres dimensiones concretas. Una, la jurisdicción. Dos, el enfoque transversal horizontal. Y tres, el enfoque transversal vertical. Podréis visualizarlo en la imagen, en el cual nosotros podemos hablar sobre el marco vertical o la aproximación vertical, que sería los seguros, la educación, la sanidad o la salud y las finanzas. Por otro lado, el marco o la transversalidad horizontal, en este caso, estaríamos hablando sobre los datos generales de protección regular, la privacidad electrónica y también los secretos de comercio. Además también se habla sobre el contenido de la Unión Europea, el copyright, directivas de copyright y también la ley de competencia. Y ya luego, en lo que sería nuestra línea de jurisdicción, estaríamos hablando de diferentes niveles: el nivel nacional, el nivel europeo y el nivel G20, o lo que llamaríamos internacional. Bien, con esa gráfica más o menos nos podemos hacer una idea de cómo son las aproximaciones de las dimensiones del marco legal. La primera de ellas, la jurisdicción, es decir, esa que veíamos que era la línea que cruzaba ambos ejes, tanto el eje vertical como el horizontal, es el primero de los que vamos a hablar. Es decir, la jurisdicción en el mundo de Internet al final es complicada de determinar, puesto que Internet al final no tiene fronteras geográficas, como ya hablábamos en el tema sobre la privacidad y la protección de datos, y al no haber fronteras físicas es necesario al final presentar de alguna manera un marco legal que sirva para más o menos cualquier caso, es decir, un marco legal internacional, algo que afecte independientemente del país. Se ha demostrado que tener un marco legal nacional, sin importar si el enfoque que le van a dar es horizontal o vertical, como comentábamos, no funciona de una manera totalmente efectiva. Es por ello por lo que surge normalmente la necesidad, surgió la necesidad de hacer ese marco legal horizontal o continental. Y este es el motivo, por este motivo, es por lo que debe haber una autoridad que trabaje a nivel global, es decir, una persona o una entidad concreta que maneje o que trabaje con las autoridades nacionales para que puedan ejecutar leyes a nivel local, desde una autoridad internacional. Ese enfoque transversal horizontal, que sería el otro de los ejes que comentábamos en la gráfica, está basado en los derechos fundamentales del ser humano sobre la privacidad, dado que al final estaríamos afectando obviamente a todas las facetas de nuestra vida, es decir, los datos y la privacidad están, afectando directamente al humano, a la persona, independientemente del país. Al ser algo que nos afecta a todos por igual, debe existir, por lo tanto, una serie de leyes que dictaminen cómo se deben recoger, almacenar o transferir o utilizar o incluso proteger la información que es necesaria. Y ese es el eje horizontal. Para completar ese enfoque, existe el enfoque vertical. Y el enfoque vertical es el que está basado en leyes que se creen que pueden ser aplicadas a diferentes sectores, lo que decíamos, salud, finanzas, seguros, etcétera, ¿no? Y son sectores de nuestra vida en general y pues lo he dicho, la economía por ejemplo podría ser uno de ellos, la educación, la salud, y por lo tanto es un marco o un enfoque vertical que también tiene que ser cubierto. Aunque existan ciertas leyes que se aplican
de diferentes maneras, de una manera global para todos los sectores. Para cada uno de ellos es necesario especificar una legislación concreta. De esa manera reforzar que se aseguren que los sectores que tratan con información más sensible, puesto que, por ejemplo, la sanidad o las finanzas tienen obviamente un manejo de los datos de información mucho más sensible que otros sectores, pues esos tienen que tener una regulación más exigente. Es decir, es imprescindible, por lo tanto, segmentar de alguna manera los sectores para que, digamos, que cada sector esté controlado de una manera distinta y acorde a sus particularidades. El marco legal, digamos, a nivel internacional, no existe, digamos, a día de hoy, a nivel internacional, un acuerdo vinculante entre todas las partes sobre la protección de los datos cuando usamos Big Data. Tampoco existe una autoridad que supervise, digamos, o dé apoyo a las naciones en propias leyes, es decir, que ayude a dictaminar leyes nacionales. A pesar de que no existe un acuerdo universal a nivel planetario, hay muchos pactos entre naciones, eso sí que existe, es decir, existen pactos entre pequeñas o grandes naciones con los que en su mayoría pues, se incluyen los derechos humanos relacionados con la privacidad, la prohibición de la discriminación en base a atributos de las personas y, digamos, elementos básicos que son comúnmente respetados entre esas partes. Aunque en la Declaración de los Derechos Humanos no exista concretamente un artículo que haga referencia concretamente a la protección de los datos, se puede al final también derivar del derecho de la privacidad. Y esto es algo que es imprescindible, ¿no? Aquí tenéis la cita que dice: nadie debe ser sujeto a la inferencia intencionada de la privacidad, la de su familia, la del hogar, ni deberá ser sujeto a ataques que puedan repercutir en su honor o reputación. Todo el mundo tiene derecho a reclamar la ejecución de la ley si se ve sujeto a dicha interferencia o ataques. Bien, es importante, por lo tanto, tener en cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos no es vinculante, simplemente es un concepto que se intenta acomodar en las jurisdicciones nacionales e internacionales. Posee mucho impacto, eso sí, obviamente en las políticas internacionales y al final, por ende, en las cumbres tipo G20, que son las cumbres geopolíticas que marcan un poco el camino de las naciones. En 1966, las Naciones Unidas crearon el ICCPR, que es el Acuerdo Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos de las Personas, y este acuerdo finalizó, bueno, digamos, se actualizó en el 2018 para incluir además también directrices sobre digamos, la era digital en la que estamos empezando a vivir, aunque ya llevamos unas cuantas décadas que así es, ¿no? A pesar de que no existe una autoridad global, como decíamos, que se encargue de supervisar el uso de Big Data, en la cumbre del G20 de Osaka, en Japón, en el año 2019, hubo 24 países que firmaron un acuerdo para llegar a, digamos, a un intercambio de datos de Big Data, es decir, un acuerdo acerca de cómo se van a intercambiar los datos, cómo se va a comerciar con esos datos. Este acuerdo se llamó el Osaka Track Declaration y a día de hoy es el más cercano que podemos estar comentando. Por desgracia, aunque firmaron este acuerdo, para llegar al acuerdo no se pusieron de acuerdo en generar un documento realmente vinculante sobre la legislación, es decir, aunque se llegó a firmar, no hubo un acuerdo en este aspecto y que debería afectar concretamente al uso de Big Data. En parte es porque es un tema que genera mucha controversia y en algunas de las partes suscita poco interés firmar un acuerdo unilateral a corto plazo para los líderes mundiales. Por lo tanto, no hay un acuerdo, digamos, vinculante a día de hoy. Uno de los grandes detractores fue los Estados Unidos, porque estaban preocupados en cómo se iba a salvaguardar al final los intereses comerciales que pudiesen estar afectando a su país y a sus estados, y cómo se iba a fomentar la competitividad comercial si se firmaba, o cómo iba al final a afectar esto si se firmaba un acuerdo vinculante entre todas las partes que formaban la cumbre. Al final esas suspicacias fueron las que un poco marcaron el encuentro, ¿no? Aunque no llegaron a un acuerdo concreto, sí que es verdad que los líderes políticos saben que es un tema que a corto plazo o corto o mediano plazo van a tener que solucionar, van a tener que justificar. Y bueno, tenemos otra cita que decía algo así como
compartimos la noción de una sociedad futura centrada en el ser humano, la cual está siendo promovida por Japón como la sociedad 5.0, y a medida que la digitalización transforma cada uno de los aspectos de nuestras economías y sociedades, reconocemos que en el papel crítico que jugamos sobre el uso efectivo de los datos como catalizador de crecimiento económico. Nuestro objetivo es promover políticas internacionales para poder explotar al máximo la potencia que nos brinda el uso de Big Data. Es una cita que se dijo sobre una de las personas digamos, de autoridad en esta cumbre, ¿no? Eso es lo que se dijo un poco acerca del futuro, que se entiende como necesario y que debe ser legislado de alguna manera, o por lo menos especificar ese marco internacional. Para tener claro el marco legal que rige en la Unión Europea, tenemos que distinguir entre la Unión Europea y los 28 países que la forman. El Concilio Europeo de Derechos Humanos, del cual forman parte 47 países, incluyendo los 28 países de la Unión Europea. Es decir, no solo estaríamos hablando de los únicos países de la Unión Europea que firmaron o forman parte como tal la Unión, ¿no? En 1959 se creó lo que se llama la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo, y en esa corte se han al final examinado muchos casos que afectan a la privacidad y a la protección de los datos de las personas físicas y también, digamos, revelación de secretos de empresas. En estos casos se ven multitud de casuísticas o conceptos distintos, desde la interpretación de las comunicaciones, la intercepción de las comunicaciones, hasta llegando a la protección contra el almacenamiento de información personal por parte de las autoridades públicas. Es decir, intentar evitar que las autoridades públicas pudiesen guardar información privada de cada una de las personas. Había una pequeña cita que podéis ver aquí, y dice: el respeto por la vida privada no es un derecho absoluto, como el ejercicio del derecho a la privacidad puede comprometer otros derechos, como el de la libertad de expresión o el derecho al acceso a la información. Por lo tanto, la Corte busca encontrar un balance entre los diferentes derechos que están afectados por el uso y protección de datos. Esto es lo que se decía en el 2018 en el Concilio Europeo acerca del Big Data. Es decir, también en la Unión Europea se está teniendo muy en cuenta la necesidad de hacer algún tipo de tratamiento especial con este concepto tan digamos, de moda a día de hoy, y que va a revolucionar el futuro. En 1981, lo que se llamó el Concilio Europeo celebró una convención para discutir sobre la protección de individuos en referencia al procesamiento de la información personal, llamada la Convención 108. Esta convención se abrió en su momento para que los países que pertenecieran a la ECHR, es decir, ese conjunto de países, 47 países que conformaban ese conjunto, y otros que no pertenecían pero lo firmasen, y a día de hoy ha sido firmado por 51 estados, de los cuales 44 han ratificado su participación en la Convención, por lo tanto, haciendo llegar legalmente de una forma vinculante a las normas que así se propusieron. Es decir, de alguna manera se firmó un acuerdo vinculante sobre la protección de los datos de las personas. Decía así: la Convención 108 se aplica a todo tipo de procesamiento de datos llevados a cabo tanto en el sector público como en el privado, incluido el procesamiento de datos por parte de sistemas judiciales, y protege a los individuos contra los abusos que están asociados al procesamiento de la información personal. Los principios establecidos en la Convención afectan principalmente o particularmente a la colección automática de datos. Estamos hablando de esta Convención 108 del año 2018, por lo tanto, una vez más, está siendo, digamos, la línea en la que están trabajando los estados en la Unión Europea. En 1995, el Concilio Europeo creó lo que se llamó la Directiva General de Protección de Datos, la GDPR, que a día de hoy tan de moda está, la cual se convirtió en la regulación para la Unión Europea en el 2016. De forma paralela, el Concilio actualizó la Convención 108 y se pasó a llamar la Convención 108 más o plus. Al contrario que en las convenciones que celebra el Concilio, que son de firma voluntaria, la legislación europea es legalmente vinculante para cada miembro de la Unión Europea. Esto hace que la GDPR se tenga que aplicar sí o sí
para todos los miembros de la Unión Europea. Es decir, esta normativa es aplicable y es obligada en todos los países que la conforman. El Tratado de Lisboa del 2009 es el encargado de dictaminar los objetivos que debe tener la Unión Europea, las reglas que deben seguir las instituciones de la Unión Europea. También se decide cómo se toman las decisiones dentro de la Unión Europea y las relaciones entre esta misma y países miembros, lo que al final implica que es el tratado donde se incluye la GPDR como ley de protección de datos para que todos los países de la Unión Europea tengan que aplicar sus normas. Es decir, la Convención, en este caso de Lisboa, o el Tratado de Lisboa, es donde nosotros tendríamos digamos, definido esa legislación que a día de hoy es vinculante para todos los países. La regulación que impone la Unión Europea es vinculante para todos los países que lo conforman y estas regulaciones al final se aplican de forma automática en cuanto entran en vigor sin tener en cuenta la legislación a nivel nacional de cada país. A pesar de que son de obligatorio cumplimiento, tienen un grado, digamos, de libertad mucho mayor sobre cómo los países la van a incorporar dentro de su legislación. A pesar de ser obligado, no está marcado exactamente cómo tienen que tratarla, digamos, ¿no? Entonces, ahora ya hablamos de la GDPR, que sería, digamos, el enfoque principal o enfoque transversal, horizontal, imprescindible de este tipo de legislaciones. Y vamos a hablar sobre los 7 fundamentos que la conforman. La GDPR, de acuerdo, por lo tanto, es el enfoque, sigue ese enfoque horizontal que comentábamos al principio del tema para implementar la regulación del Big Data concretamente. Es decir, actualmente existen 5 conjuntos de regulaciones que afectan directamente a la protección, el uso, la gestión, el tratamiento y la transferencia de datos dentro de la Unión Europea. Este conjunto de reglas establecidas sirven como mínimo para que se asegure la privacidad de las personas cuando las empresas o instituciones públicas trabajen con aplicaciones que utilicen mecanismos de Big Data en cualquier ámbito socioeconómico. Es decir, si nos centramos en los sectores más específicos de la sociedad, como pueden ser la educación, estas reglas al final requieren soporte de otras que ayuden a tratar los problemas específicos relativos a ese sector. Si hablamos de finanzas, pues tendrá los factores concretos del sector y de alguna manera generarán ese contexto necesario para que se puedan aplicar. Las 5 reglas que podemos diferenciar por objetivo, por los que fueron ideadas, son las siguientes. La primera de ellas será el General Data Protection Regulation, que sería los datos digamos generales que se especificaron en el año 2018, ¿de acuerdo? Y que al final lo que tenemos es una regla, ¿de acuerdo? Imprescindible, que ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel que estamos hablando de protección hacia los consumidores o protección hacia las empresas. Este sería el nivel más cercano a la protección del consumidor. Después tenemos la regulación de privacidad electrónica o la e-Privacy Regulation, ¿de acuerdo? Después, un poquito más a la derecha, como podréis ver en la imagen, tenemos la directiva de contenido digital, y un poquito más a la derecha tendríamos la directiva de copyright y finalmente la directiva de secretos de comercio. Y estos, bueno, pues son al final, cada una de ellas se han ido estableciendo a lo largo de diferentes años y se han ido marcando las reglas principales de juego para este marco que se está estableciendo. Las reglas son todas de reciente creación, como si os fijáis, hay algunas que todavía no han llegado, pero muchas otras, digamos, que ya están establecidas. De hecho, hay algunas que, como digo, están planteadas para el futuro, concretamente el 2022, como podría ser la directiva del contenido digital. Las reglas al final están pensadas para afectar más al consumidor que a los negocios, ¿no? Entonces, la ley como tal está pensada más de cara al digamos, la ley pensada concretamente para el consumidor es la GDPR y está basada en esos 7 principios fundamentales que acabamos de comentar y tienen como objetivo, por lo tanto, salvaguardar los derechos personales de los usuarios y darles de alguna manera soberanía y autonomía sobre cómo se usan los datos, dónde se usan y para qué se usan. Los principios, por lo tanto, son la legalidad, la justicia, la transparencia, la limitación de propósitos, la minimización de datos, la precisión
y también la limitación de almacenamiento y por último la integridad y la confidencialidad. Es decir, con estos puntos, al final, junto a estos principios, la GDPR obliga a cada Estado miembro de la Unión Europea a establecer una autoridad reguladora independiente nacional para la protección de datos que se encargaría, en este caso, de supervisar y asegurar que se implementa y se cumplen los principios que así se hayan establecidos por la GDPR, ¿verdad? Como podemos comprobar, estos principios van, digamos, muchas veces en contra de los propios conceptos del Big Data, puesto que se exige con ellos que la información personal de los individuos se ha de obtener para un uso específico y ha de estar sujeta también a un acuerdo de consentimiento o no. Es decir, ahí puede haber un conflicto de intereses. Este hecho no es solo que vaya en contra de la funcionalidad misma del uso del Big Data, porque necesitas también tener acceso a muchísima información sin importar el uso que le vayas a dar. Esto al final nos va a obligar o va a obligar a las empresas e instituciones a replantear la forma con la que se van a obtener los datos de los usuarios, dando al final mucho más poder sobre cómo utilizar los datos y para qué se van a utilizar. Es decir, ya no valdrá coger los datos de cualquier manera ni tratarlos de cualquier manera, sino que habrá que asegurarse de cumplir con esa normativa. Los riesgos al final más importantes que nos va a tratar o que va a tratar el marco legal son más o menos relativos a la reciente creación de esta tecnología. Las empresas están empezando a implementar sus sistemas de Big Data, por lo que los asesores legales de las empresas tienen que dedicar muchísimo tiempo a todo lo que vendría a ser los riesgos asociados con la nueva tecnología. Los riesgos, digamos, que podríamos destacar serían los siguientes. Al final, la propiedad de los datos y su seguridad, como ya comentamos en temas anteriores, la privacidad del consumidor, los contratos con terceras partes y también asegurarse de implementar reglas que haya vigentes a día de hoy o que vayan a ser vigentes dentro de unos pocos años. Se aconseja, por lo tanto, que a las empresas que hagan uso de Big Data un proceso, digamos, de 4 pasos para que no existan problemas a la hora de hacer el tratamiento de datos. El primero, que la propiedad de los datos debe estar bien definida durante el proceso de la generación, la colección y el procesamiento y la utilización de los datos. Como segundo punto importante es que haya políticas de transparencia para los individuos, de manera que las personas y las entidades que hagan uso de los datos sean capaces de identificar de dónde proceden, cómo se tratan y para qué se van a tratar. Además, se exige se recomienda una revisión continua en los cambios que se produzcan sobre las leyes que afectan a este entorno, al tratamiento de datos, tanto a nivel europeo y nacional como puede llegar a ser internacional. Además, hay que intentar evitar técnicas de marketing invasivo para evitar problemas con legislaciones actuales o venideras. En cuanto a la protección de datos, ¿vale? Vamos a hablar de cada uno de esos puntos de forma individualizada. Hay que determinar quién es el dueño de la información y esto es un aspecto crucial a la hora de trabajar con datos de Big Data, pero lo cierto es que es algo complejo. Esto se debe a que existen muchas variables que pueden variar la propiedad de los datos. La primera, la naturaleza de los datos, es decir, de dónde salen los datos y por lo tanto cuál es el origen de los mismos y quién sería el dueño. También cómo se generaron, tuvieron los usuarios que realizar algún tipo de operación o simplemente con el propio uso de la aplicación fueron dejando información. Cómo se generaron y también cómo se obtuvieron. También deberíamos hablar de dónde vienen esos datos y finalmente si esos datos se le atribuyen a una persona o a una máquina. Es decir, ¿estamos hablando de personas físicas o estamos hablando de máquinas? El análisis legal de los datos es una parte al final importante para poder al final dictaminar a quién le pertenecen los datos. Aunque el contexto también es verdad que es un factor a tener en cuenta. Lo cierto es que no es especialmente fácil y requiere de un esfuerzo por la parte de la empresa que esté gestionándolo, ¿no? Y de alguna manera, por norma, se toma como dueño de los datos a la fuente de la que surgen, es decir, la fuente original de la cual yo me nutro de esos datos es la dueña de los datos. Sea el dueño de los datos, al final tendrá el derecho legal a utilizarlos como crea conveniente.
En cuanto a la privacidad de los datos, bueno, es uno de los problemas principales dentro de Big Data, como vimos ya en el tema anterior, ¿verdad? Y es un peligro constante. La privacidad del usuario es crítica y, por lo tanto, los asesores legales y los expertos en la materia y también en la tecnología tienen que tener claro cómo implementar protección, confidencialidad y privacidad a los datos, y además también cómo hace uso la empresa de ellos, evitando pues que, por ejemplo, determinada información no sea anónima y, por lo tanto, evitar así estar mal usando, ¿verdad?, los datos de aquellas personas. A mayor es la cantidad de información que tengamos disponible, más posibilidades vamos a tener de que se produzca una brecha de seguridad y, por lo tanto, cuanto más pequeño y específico sea el conjunto de datos, más fácil será también el objetivo de los hackers, y peores serán las consecuencias si se produce una brecha. Entonces, estaríamos hablando, obviamente, de que es algo muy a tener en cuenta. Por estos dos motivos se aconseja muchísimo invertir dinero, invertir esfuerzo, invertir tiempo en la seguridad y el tratamiento de los datos, y de esta forma así minimizar los riesgos o los posibles daños futuros que pudiesen sufrir la empresa por parte de un ataque. También podemos hablar sobre la privacidad del consumidor, y es que los acuerdos de privacidad son fundamentales, son fundamentos de los contratos de Big Data. Por eso es muy importante saber qué es lo que se entiende como información personal. Y bueno, podéis leer la definición de información personal, que dice: se entiende como información personal toda aquella sobre un individuo que esté en posesión de una agencia, incluyendo cualquier tipo de información que se puede usar para distinguir o discernir la identidad del individuo, tales como el número de seguridad social, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres o los registros médicos. También entran dentro de este concepto toda aquella información relacionada con la situación económica, social, educacional, financiera o empleo del individuo. Para comprender, por lo tanto, y gestionar los problemas legales que puedan acarrear del uso de los datos, es necesario saber la distinción entre información pública e información privada. De esta forma, además, conseguiremos que la privacidad del consumidor se conserve o se preserve dentro de nuestra empresa. En los juzgados suelen surgir, digamos, dos casos en los que se espera que mantenga la privacidad de los datos. La primera es la probabilidad de que los datos se descubran, y la segunda es la probabilidad de que los datos se descubran por un tercero y tenga intenciones dudosas. La política de privacidad al final no es más que un contrato entre un colector, alguien que recoge datos, y el que los origina, el que genera los datos, que puede ser una empresa o un individuo. Como un abogado intente crear una política de privacidad, tendría que hacerse las siguientes preguntas. Es decir, un abogado, cuando intente realizar esto, tendría que pensar sobre cómo se define nuestra política de información personal, cómo se define la información y a quién se le puede dar acceso, cuál es el consentimiento que se debe dar para poder hacer público esos datos, cuál es la forma correcta que debe hacer públicos los datos, y luego también otras dos preguntas más, que ¿es necesario que el que genera los datos sepa con anterioridad que se van a transferir y procesar la información? Y, por último, ¿se espera que el generador de datos tenga una responsabilidad sobre la privacidad de los datos? Bien, pues estas preguntas son las que se tendría que hacer un abogado de cualquier bufete, o directamente el abogado de cualquier empresa que vaya a formular algún tipo de gestión sobre el tratamiento de los datos privados de sus usuarios y clientes. Y ahora hablemos sobre los contratos con terceras partes. Otra de las áreas cruciales dentro del marco legal son los contratos con terceras partes para hacer uso de los datos que tenemos en propiedad. Para asegurar que estas terceras partes tengan acceso a la información que queremos, y solo a esa información, es necesario implementar muchos mecanismos, muchos controles que implementen restricciones y protecciones sobre los datos. Los problemas normalmente que ocurren aquí, es decir, los problemas más comunes con los que ocurren con terceras partes, que al final están involucradas en el procesamiento de datos, es que puede ocurrir una pérdida de la información, generar controversias sobre la custodia y el control de los datos, desacuerdos con ciertas políticas o procedimientos de esas terceras partes con respecto a las nuestras, como primera parte, y luego, por último, las reglas y la legislación que pueda ser afectando a nivel internacional, puesto que las terceras partes puede que sean, digamos, de otro país, por ejemplo.
cumpliendo con las reglas vigentes a día de hoy, debido a que la diligencia que requieren los abogados para examinar contratos entre todas esas partes, es decir, por ejemplo, la empresa dueña de los datos, la tercera parte que esté de alguna manera involucrada en el procesamiento de los datos o simplemente en la gestión de los mismos, y finalmente también los consumidores, es necesario que entiendan que hay una serie de ramificaciones que implican digamos, la transacción mediante Big Data. Los problemas son, 1, las garantías, 2, los acuerdos de indemnización, 3, el control de los datos y 4, la terminación del contrato. En cuanto a la garantía, los abogados tienen que considerar que las garantías y los contratos cubren con precisión la totalidad de los datos y que cumplen la regulación vigente, ya sea internacional y nacional. También los acuerdos de indemnización. Estos acuerdos brindan la protección contra brechas de seguridad que pueda hacer que haya un leak de información para evitar problemas y así asegurarse que unos términos y de seguridad y de privacidad que tengan incluidos en todos los contratos y por lo tanto determinadas garantías. También, por otro lado, en cuanto al control de los datos, el control de los datos puede al final fluctuar mientras cambia de manos, pues al final los datos, como hemos dicho antes, vamos a mercadear con ellos, vamos a comerciar con ellos constantemente y es por ello que es necesario saber quién es el responsable de los datos en el momento concreto y durante las transacciones y así asegurarse de que las obligaciones quedan plasmadas en los contratos. Y por último, la terminación del contrato, es decir, una vez ya se termina el contrato hay que hacerse la pregunta de cómo termina ese contrato, qué derechos y obligaciones persisten aunque el contrato haya terminado y quién finalmente es el nuevo responsable o quién es el responsable actual de la seguridad de los datos al finalizar el contrato. Bien, esta pregunta es la que os tendréis que hacer y se tendrá que hacer cualquier empresa que vaya a gestionar datos con terceras partes. Es decir, muy importante puesto que digamos, la legislación de alguna manera va a controlar quién tiene los datos, cómo los va a gestionar, cómo los va a crear, qué responsabilidades tiene sobre las mismas y por lo tanto qué garantías ofrece para asegurarnos, ¿no?, de que el individuo de alguna manera no pierde la privacidad y no pierde el control sobre la información que genera. Bien, esto ha sido el tema 10, marco legal del Big Data, del curso de Big Data de Imagina Formación. Nos vemos en el tema 11. Un saludo.